Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con la serie El Rey del Norte y el Rey del Sur, y en esta ocasión vamos a estudiar los versículos del 20 al 24, siendo este nuestro cuarto estudio. Ya en nuestro estudio anterior habíamos visto los versículos 16 al 19, así que antes de comenzar con nuestro estudio les invito a que me acompañen para hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Te rogamos, oh Padre, que por favor nos puedas abrir el entendimiento sobre estos versículos de Daniel 11, que tú puedas dirigirnos en nuestro estudio, Padre, y que me des a mí facilidad de palabra para poder transmitir estas cosas. Y de igual forma a mis hermanos, bendice sus mentes, Señor, para que puedan escuchar atentamente estas cosas. Ayúdanos a guardar toda esta información para que en determinado momento podamos hacer uso de ella, Señor, y podemos mostrar la esperanza que hay en nosotros a quienes nos demanden la razón de nuestra fe. Gracias te damos por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como una pequeña introducción sobre lo que vimos en el estudio pasado, no sé si recuerdan, pero en el versículo 16 aparece el que se va a convertir en el nuevo rey del norte. Este es Roma, porque Roma va y ataca precisamente al último de los reyes seleucidas, por lo menos así lo marca la historia, aunque no sé si recuerdan, pero dentro de la cita que leímos, encontramos que después de Asiático, creo que se había colocado a otro rey, pero pues no se toma en cuenta. Así que podría decirse que hasta Antíoco XIII Asiático fue el fin de ese rey del norte, de la dinastía de los seleucidas, y fue en el año 65 a.C. Posteriormente vimos cómo el que se encargó de hacer esta obra pues fue Pompeyo, que era un general de Roma. Ahora, este mismo hombre fue el que invadió la tierra deseable o la tierra gloriosa, que es Jerusalén, y vimos que este hecho ocurrió en el año 63. En los próximos versículos 17, 18 y 19, lo que estuvimos viendo fue la historia de Pompeyo, Julio César y Marco Antonio, personajes que estuvieron relacionados con Cleopatra, la hija de Ptolomeo XII Auletes, y vimos cómo Pompeyo pues terminó muriendo en manos del hermano de Cleopatra y se ganó el odio de Julio César. Fue por eso que Julio César pues inició una guerra con Ptolomeo XIII y terminó muriendo ahogado en el río Nilo. Así fue como Julio César pues de cierta manera ganó. Sin embargo, no conquistó a Egipto todavía, porque a él no le iba a tocar hacer esa conquista, porque recuerden que en los versos posteriores vimos cómo él iba a morir. Quien se encargó de hacer esta obra de conquistar Egipto, pues fue precisamente Augusto César, que luchó contra Marco Antonio y de esa manera pues logró hacerse de Egipto en el año 31 antes de Cristo con la famosa batalla de Accio. Y así es como nosotros pues pasamos al versículo 20, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo 20. Lo vamos a leer de una versión muy antigua, la Reina Valera 1909. Así que notemos lo que dicen estos pasajes. Dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla. Algo que notamos mucho en Daniel 11 es que Dios nos está describiendo la forma en que están muriendo estos reyes del norte o los reyes del sur. Siempre está como especificando la forma en la que mueren. Y aquí se nos dice que este personaje que se va a levantar va a morir, sí, pero no va a ser ni en ira ni en batalla. En otras palabras, lo más seguro es que este personaje va a morir de una muerte natural. Aquí se menciona que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Esto quiere decir que la gloria del reino puede referirse a Roma. ¿Y por qué Roma? Porque recuerden que en el año 31 se había hecho la tercera conquista y podría decirse que Roma ya estaba en la cúspide de todo el mundo. Recuerden lo que Dios le había dicho a Nabucodonosor, que él estaba en ese lugar, él era la cabeza prácticamente de todo el mundo conocido, porque Dios lo había colocado en ese sitio. Y vemos cómo hubo una sucesión de reinos, y cada reino que le seguía a Babilonia, pues es el que se levantaba en esa cúspide. Entonces, de la misma manera aquí, parece ser que este rey que se levantó en Roma, pues iba a pasar un cobrador de tributo sobre la gloria del reino. Entonces, esta gloria del reino bien puede significar que sea sobre todo Roma. O también
puede significar sobre la tierra gloriosa, y en un momento vamos a ver por qué. Y además, no sé si ustedes han llegado a ver el estudio que hicimos en este ministerio acerca de Apocalipsis 17. Vimos cómo en el cuarto reino, es decir, en Roma, nació nuestro Señor Jesucristo. Y eso pues le pudo haber dado esa gloria a ese cuarto reino por el nacimiento de nuestro Dios. Ahora, si ustedes recuerdan, Cristo precisamente nació por esos días. Miqueas 5:2 nos habla acerca de su nacimiento. Dice aquí: mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Esto puede ser en referencia a Cristo. Ahora, de acuerdo a la historia, este emperador que se levantará y hará pasar un cobrador de tributos no es otro más que Augusto César. Él es el primer emperador del Imperio Romano. Ascendió al poder tras la muerte sin descendencia directa de su tío abuelo Julio César, que lo nombró su sucesor en su testamento. Desde que se enteró de lo que ponía en el testamento de su tío, Octavio Augusto comenzó a luchar para convertirse en heredero de su tío. Pactó, luchó y finalmente venció. Se hizo con el poder en Roma, estableció una república ficticia y su mandato supuso la transición de la República de Roma al Imperio Romano. Fue emperador desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Por eso es que comentamos que en los días de Jesús estaba Augusto César. ¿Y cómo sabemos que realmente fue él ese cobrador de tributos? Pues si nosotros consultamos el libro de Lucas capítulo 2, los versos del 1 al 7 y después el verso 21, vamos a notar que precisamente fue Augusto César el que hizo esta obra. Dice: aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Ahora, ¿dónde vemos aquí que se está hablando acerca de ese cobrador de tributos? Pues para eso era precisamente el empadronamiento, para cobrar tributos del pueblo. Si consultamos a unos historiadores, nos dice que César Augusto fue considerado por muchos como el más brillante estratega fiscal del Imperio Romano. Durante su gobierno como primer ciudadano, los publicanos fueron virtualmente eliminados como recaudadores de impuestos por el gobierno central. Durante este periodo se dio a las ciudades la responsabilidad de recaudar impuestos. César Augusto instituyó un impuesto sobre la herencia a fin de proveer fondos de retiro para los militares. El impuesto era del 5% para todas las herencias, exceptuando donaciones para hijos y esposas. Entonces prácticamente para eso fue que Augusto César comenzó a cobrar impuestos, o como dice la Reina Valera 1909, hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Por eso es que les comentaba que bien podríamos suponer que la gloria del reino representaría a Roma, pues ya estaba en la cúspide de su poder, ya había conquistado el tercer imperio, que fue Egipto, entonces ya estaba, digamos, en su época dorada. Pero también vemos que la tierra, Jerusalén, era llamada por la Biblia la tierra gloriosa. De manera que también aquí se puede ver esa conexión, ¿no? Cuando leemos Lucas capítulo 2. Precisamente para eso fue ese empadronamiento. Ahora, respecto a su muerte, los historiadores comentan que el emperador murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, según indica Suetonio, con la misma habitación en la que había fallecido su padre biológico tras una larga enfermedad. El día anterior se sintió indispuesto por un trastorno intestinal, y viendo cercano el momento de su muerte, pidió a sus servidores que le arreglaran el pelo y que procuraran que su expresión fuera digna cuando le llegara la hora de abandonar el mundo. Así, tras despedirse de sus familiares y amigos, Augusto pidió quedarse a solas con su esposa, dedicándole sus últimas palabras: Livia,
vive en el recuerdo de nuestra unión y pásalo bien. Los restos de Augusto fueron escoltados por los decuriones de los municipios, desde Nola hasta Bovila, tras lo cual pasaron a estar a cargo de los miembros del orden ecuestre, los cuales transportaron el féretro hasta la casa de Augusto en Roma, donde fueron depositados. A las puertas del mausoleo, por expreso deseo del emperador, se colocó una copia de sus memorias, Res Gestae Divi Augusti, impresa sobre tablas de bronce. Y así fue como Augusto César falleció, como dice el pasaje, no en ira ni en batalla, simplemente murió. Así fue como este pasaje, mis hermanos, se cumple en esta historia, abarcando el momento en que se levanta Augusto César, que sabemos que muy posiblemente se levantó en el año 31 a.C. por haber conquistado Egipto, aunque el comienzo de su reinado posiblemente pudiéramos colocarlo desde el 27 a.C. Así que hasta aquí abarcaría esto hasta el nacimiento de Cristo, que fue cuando pasó el cobrador de tributos, es decir, cuando se hizo el empadronamiento del pueblo, y posteriormente a su muerte, que fue en el año 14 después de Cristo. Ahora el versículo 21 nos va a introducir al cuarto y último emperador romano, porque si ustedes recuerdan, les he estado mencionando que Daniel 11 tiene un patrón significativo, y es que siempre nos está hablando de 4 en 4. Nos habló de 4 reyes de Persia, 4 reyes de Grecia, y ahora nos va a hablar precisamente de 4 emperadores o reyes de Roma, que como ya vimos, comenzamos la lista con Pompeyo, pues este es considerado por la profecía. Después Julio César, ya vimos Augusto César, y ahora vamos a pasar a este cuarto que el pasaje lo considera como uno vil. Este es el verso 21 y dice lo siguiente: y sucederá en su lugar un vil, al cual no darán la honra del reino. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Aquí nosotros podemos destacar algunas características que tiene este hombre vil, o este cuarto emperador que se ha de levantar, porque para empezar nos dice que es un hombre vil, o en otras versiones también es traducido como despreciable o malvado. Esas connotaciones tiene también esa expresión. Además, vimos que no le darán la honra del reino, es decir, que no lo merece o simplemente es indigno de tomarlo, pues de hecho, de los 3 anteriores, a ninguno se le llamó un hombre vil, solamente al cuarto. Entonces este cuarto no darán la honra del reino porque simplemente no lo merece. También vemos que él vendrá con paz, es decir, sin el uso de la guerra, que es como nosotros vimos a los anteriores emperadores. Pompeyo hizo la guerra, Julio César también estuvo en guerra, Augusto César también estuvo en guerra, pero este va a tomar el reino sin el uso de la guerra, es decir, en paz. Y finalmente, como dice aquí, va a tomar el reino con halagos. Otras versiones llaman a estos halagos como tipo lisonjas. Entonces, estas 4 características son las que tiene este nuevo rey. Y si uno va a la historia, uno va a notar que este rey que se levanta después de Augusto César, pues es el famoso Tiberio César, que de acuerdo a la historia nos dice que fue el segundo emperador romano, es decir, después de Augusto César, porque recuerden que Augusto César fue el primero, hijo de Livia, la segunda esposa de Octavio Augusto o César Augusto. Fue adoptado por este, que siempre prefirió a su hermanastro, Druso, hombre de notables aptitudes militares, destacó por su papel en las campañas germánicas, pero a causa de su carácter arisco y de su desgraciado segundo matrimonio, acabó por enemistarse con Augusto y marchó a un exilio voluntario a Rodas. Esto es en grandes rasgos Tiberio César. Noten que era un hombre que, vaya, tenía aptitudes como militar, tuvo un papel destacable en las campañas germánicas, entonces aparentemente era un hombre bueno para la guerra, ¿cierto? Porque generalmente a veces eso se mira en los reyes, que pasaron por parte de la milicia, pero aquí lo que nos llama la atención es por qué la Biblia está llamándolo un hombre vil y por qué nada más a este y no a los otros. Pues si investigamos un poco la vida de Tiberio, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, ordenó la muerte de la madre de Fucio Gémino, al que acababa de matar,
porque aquella lloró desconsoladamente el trágico fin de su hijo. Mató también al hijo adoptivo de Agripina, Germánico, muy querido por los romanos, haciendo que la gente le gritara con desesperación y rabia: «Devuélvenos a Germánico». Incluso llegó a azotar de forma humillante a la misma Agripina, convertida en su nueva esposa, quien perdió uno de sus ojos luego de una terrible paliza. Como si esto fuera poco, la encerró y la fue matando de hambre poco a poco. Como Agripina tardaba en morir, impaciente mandó a que la estrangulasen. Su violencia no conocía límites. Ordenó la muerte de su ministro cómplice, además de brazo ejecutor, Sejano, la medida que se extendió a toda su familia, incluida una niña de 11 años a quien ordenó violar antes de su ejecución, ya que las leyes prohibían condenar a muerte a las vírgenes. Entonces es evidente por qué la Biblia, a comparación de los otros reyes anteriores, llama a este un hombre vil. ¿Y a qué se refiere con que no darán la honra del reino? Y que él vendrá en paz y tomará el reino con halagos. Pues por el carácter que él tenía, realmente él no se merecía la honra del reino, no merecía tener el reino. Ahora, otras versiones, cuando están diciendo que vendrá empero con paz, en lugar de decir con paz, dice sin aviso, y es porque realmente él no tenía como que esa sangre real, porque recuerden que no era hijo legítimo de Augusto, era hijo de Livia, la segunda esposa de Octavio. Prácticamente Tiberio era como un hijastro. Entonces realmente a él no le tocaba el reino, porque recuerden que en esta cuestión de las monarquías le tenía que quedar el reino a alguien que fuera de línea directa o sangre directa del rey. Entonces a él realmente no le tocaba eso. Y la otra razón es porque varios de los posibles sucesores que les podría haber tocado el reino, pues murieron. Entre ellos, un hijastro también, un sobrino, dos nietos y un yerno. Así pues, Tiberio se hizo con el trono. Ahora, la muerte de Augusto César, Tiberio subió al trono a la edad de 55 años. Y como ya lo mencionamos en las diapositivas anteriores, y como se menciona al principio del versículo, al ser él un hombre vil, pues prácticamente el reinado que él hizo fue un reinado de terror. Ahora, ¿por qué el pasaje está mencionando que tomará el reino con halagos? ¿Por qué lo está diciendo de esa manera? Pues de acuerdo a la historia, se dice que al principio el Senado le ofreció la corona, pero él prácticamente no quiso aceptarla. Se estaba haciendo como del rogar, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, lo que hizo el Senado fue comenzar a hacerle cumplidos para que él aceptara. Por eso es que menciona que tomaría el reino con halagos. Prácticamente el Senado le empezó a suplicar. Y esto fue debido a que precisamente el Senado no quería volver a la antigua república. Le gustaba más la forma en la que se encontraban en ese momento. Así que después de tantas insistencias por parte del Senado, Tiberio terminó aceptando el trono. Y de esta manera llegó a ser el segundo emperador de Roma. Así que todo esto se abarca en este versículo 21, donde se nos está hablando precisamente de la obra que hizo Tiberio César y cómo es que accedió al trono y prácticamente cómo fue su reinado. Fue el reinado de un hombre vil. Y como ya vimos las obras que él hizo en la parte de abajo, pues nos damos cuenta que por esa razón la Biblia está especificando al inicio, antes de comenzar a hablar de él, de cómo era su carácter. Ahora vamos a pasar al versículo 22, que es donde se nos habla sobre sus victorias militares. Recuerden que leímos que él era un hombre de guerra, y el verso 22 nos dice lo siguiente: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Las inundaciones de aguas en la profecía simbolizan ejércitos y guerras, y de hecho vamos a citar Jeremías 47 del 1 al 4. Noten lo que dice aquí el profeta, dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Antes que Faraón destruyese a Gaza, así ha dicho Jehová: he aquí suben aguas del norte, y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Ahora quiero que noten que se habla sobre inundación, sobre torrentes de aguas, y en el siguiente pasaje
pues se va a describir esto mismo, pero ya con el simbolismo literal que tiene. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Eso es lo que simbolizan las inundaciones de aguas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para la destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Así pues, nosotros lo que estamos viendo es que precisamente esta primera parte sobre que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, se refiere precisamente a esas victorias militares que tuvo Tiberio César. Pues de acuerdo a la historia, él tuvo campañas en Germania, en Ilírico, Panonia y Recia. Además, podríamos añadir todas las represalias en contra de todos aquellos que se le oponían. Así que prácticamente cualquier persona que le hacía frente a Tiberio terminaba barrido. Ahora, aquí lo que nos llama la atención es lo que precisamente se menciona a continuación. Además de estas fuerzas enemigas serán barridos junto con el príncipe del pacto. Y aquí es donde debemos de preguntarnos, ¿quién es el príncipe del pacto? Si nosotros vamos a Daniel capítulo 9, verso 25, vamos a leer un pasaje en relación a Cristo. Dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, notemos que el Mesías, es decir, Cristo, es un príncipe. Y aquí este se llama el príncipe del pacto. Así que ya tenemos una pequeña alusión a príncipe. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, si nosotros pasamos al verso 27, vamos a ver que Cristo es el príncipe que confirma el pacto. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Evidentemente, si Cristo es el que confirmará el pacto con muchos, y él también es el príncipe, quiere decir que Cristo tiene que ser ese príncipe del pacto. Ahora, fue en el tiempo de Tiberio César cuando Cristo pues fue crucificado. De acuerdo a las escrituras, efectivamente él era el César que se encontraba en ese tiempo. Lucas capítulo 3 verso 1 nos va a confirmar este detalle. Dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y recordemos que Poncio Pilato fue precisamente el hombre que mandó a crucificar a Jesús, y Herodes tetrarca de Galilea, no sé si ustedes recuerdan, pero dentro de la historia, Poncio manda a Cristo con Herodes, y Herodes pues se lo regresa, y creo que la escritura dice que a partir de ahí se volvieron amigos ellos. Ahora dice, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Quiere decir que Cristo pues efectivamente vivió dentro de los días de Tiberio César. Ahora, Juan capítulo 19 versos 12 al 15, aquí es donde nosotros podemos ver cómo el pueblo nuevamente escogió a un hombre vil. Ya se le había dado la oportunidad de escoger entre Cristo y Barrabás, y terminó escogiendo a un ladrón asesino, y ahora se les estaba presentando otra vez la misma oportunidad de que escogieran precisamente a Cristo, pero nuevamente estos, noten lo que dicen los versos 12 al 15, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, mas los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, es decir, Tiberio, cualquiera que se hace rey, a César contradice. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice Litróstroftos, y en hebreo Gabatá. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces, quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los pontífices, no tenemos rey sino a César, a Tiberio, al cual la profecía lo llama un hombre vil. Y ya vimos las razones por las cuales la Biblia lo llama de esa manera, por la cantidad de asesinatos que él cometió contra muy posiblemente personas inocentes. Y lo más interesante de esto es que el pueblo nuevamente termina escogiendo a un asesino.
Y sobre todo vemos que Pilato tampoco se opuso a que crucificaran a Jesús, porque prácticamente el pueblo le dijo que si no eres amigo de César, cualquiera que se hace rey a César contradice. Y Pilato les tenía miedo a César, porque ya sabían cómo era. Por eso es que él pues terminó crucificando a Jesús. Y así es como se abarca todos estos textos aquí, mis hermanos. El verso 22 abarca desde esas campañas militares hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el verso 22 pues se posiciona en el año 31 después de Cristo, que fue el año en que murió Jesús. Y así es como terminamos con este versículo 22. Vamos a pasar al verso 23. Ya nada más nos queda un versículo extra. Dice el versículo 23. Y después de los conciertos, que conciertos significa pactos o alianzas, con él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Este pasaje, más que describir como tal la situación de Tiberio César, está haciendo como una especie de resumen de la obra que hace Roma como imperio. Y de hecho lo que han hecho pues la mayoría de sus reyes, que es prácticamente la obra de hacer paz, de hacer alianzas, de hacer pactos. Y como el tema de Daniel 11 es hablarnos lo que le va a suceder a nuestro pueblo, al pueblo de Dios, en los postreros días, evidentemente aquí se está hablando de la alianza que hubo entre Israel y Roma. Si ustedes recuerdan, el tema de la profecía a partir del verso 14 es introducirnos al último imperio de los primeros cuatro, que es Roma. Y si ustedes recuerdan también el verso 14, los introdujo como los destructores de tu pueblo. Los judíos, al estar en constante lucha con el imperio sirio, lo que hicieron fue solicitar ayuda de los romanos, así que les enviaron embajadores y alrededor del año 158 a.C., Roma e Israel firmaron un pacto. El historiador Flavio Josefo nos habla un poco acerca de este pacto en el libro de las Antigüedades Judaicas, libro 12, capítulo 10, sección 6. Dice: el decreto del Senado acerca de una liga de ayuda y amistad con la nación de los judíos no era lícito para cualquiera que esté sujeto a los romanos a hacer guerra a la nación de los judíos, ni ayudar a los que la hagan, sea mandándoles grano, barcos o dinero. Y si se dirigiese algún ataque contra los judíos, los romanos les ayudarán en lo que puedan, y también si los romanos son atacados, los judíos les ayudarán. Y si los judíos se proponen añadir o quitar algo de este pacto de ayuda, ello se hará con el consentimiento común de los romanos. Cualquier adición hecha así tendrá fuerza. Este decreto fue escrito por Eupolemo, hijo de Juan, y por Jasón, hijo de Eleazar, cuando Judas era sumo sacerdote de la nación, y Simón su hermano, general del ejército. Esta fue la primera liga que los romanos hicieron con los judíos, y se administró de esta manera. Es por eso que les comentaba que en el verso 14 es cuando se nos habla de estos destructores de tu pueblo. En el verso 16, por ejemplo, ya vimos cómo Roma, a través de estos conciertos, de este pacto o alianza, pues él no lo iba a respetar. Por eso es que menciona aquí: y él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Y es porque la forma de hacer conquistas de parte de Roma no era directamente hacer la guerra. La habilidad que tenían ellos era que eran engañosos. Hacían pactos con los pueblos y cuando Roma ya se sentía segura de poder vencer, pues iba y los atacaba y los volvía a provincias romanas. Y de esa manera pues terminaba cobrándoles tributo. Por eso es que Roma, después de que hizo estos conciertos con Israel en el año 158, vemos cómo Roma no respetó el pacto y en el año 63 Roma atacó a Israel a través de Pompeyo. Y si esto fuera poco, en el año 70 después de Cristo, nuevamente vino Roma con Tito y destruyó Jerusalén junto con su templo. He ahí las palabras del mismo pueblo en Mateo 27:25 acerca de Jesús: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso es efectivamente lo que sucedió años más tarde con la destrucción de Jerusalén en manos del emperador Tito. Ahora, ¿por qué el texto dice que saldrá vencedor con poca gente? Esto lo tenemos que unir precisamente al verso 24, el versículo más adelante,
y con este pues terminaríamos nuestro estudio. Este pasaje lo vamos a unir con la última parte del verso 23. ¿Por qué dice el pasaje que saldrá vencedor con poca gente? Dice que estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Presa y despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Esta provincia que estaba en paz y en abundancia tiene que estar describiendo a Judea. ¿Por qué? Porque realmente Judea estaba en paz y en abundancia cuando llega a Roma y los vence. Primero les hace un pacto en el 158 a.C. y en el 63, pues nosotros ya vimos que hubo una pequeña guerra ahí entre Hircano y Aristóbulo, porque ambos querían gobernar dentro de Judea, y aquí es donde se mete Pompeyo, quedándose de parte de Hircano, y pues a él termina cediéndole toda la autoridad ahí. Así que nosotros vemos que, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Quiénes son los padres de Roma y los padres de Roma? Estos tienen que ser los imperios anteriores, es decir, el imperio griego, podríamos llamarlo el padre de Roma, y los padres de sus padres, podríamos llamarlo los abuelos, pues estos son el imperio persa y Babilonia. ¿Y qué fue lo que no hicieron? Si ustedes recuerdan, tanto Babilonia como Medopersia y Grecia, estas naciones se establecieron precisamente por la pura guerra. Llegaban y hacían sus conquistas sin ningún tipo de acuerdos, caso diferente al de Roma, porque Roma, como les mencionaba, primero lo que buscaba era hacer alianzas. Por esa razón también en Daniel 7:7, cuando se habla de Roma, se dice lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esa diferencia que está siendo mencionada aquí no solamente se refiere a la apariencia física que tenía esta bestia, sino también en las características que tenía, pues no era su primera opción la guerra. Lo que ellos siempre buscaban era hacer la paz. Siempre ese era su primer propósito, hacer la paz para después volver a hacer la guerra. Tan solo recordemos algunas cosas que hemos visto a lo largo de este estudio. Recuerden que Roma hizo un pacto con los judíos para protegerlos de los asirios, pero también, si ustedes recuerdan, vimos cómo Roma hizo pacto con los egipcios para proteger al pequeño rey Ptolomeo V Epífanes, y más adelante a Ptolomeo y su hermana Cleopatra. Recuerden el pacto que hizo. No sé si recuerdan que hablamos de que Ptolomeo XII Auletes pues dejó a sus dos hijos a cargo de Roma. Primero se encargó Pompeyo y después Julio César. Pero vemos que pues esa historia no terminó muy bien. Entonces, esta era la forma de obrar de ellos. Por eso es que dice: entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Ahora, presa y despojos es muy parecido a que con sus dientes devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Esos son como los despojos, las obras. Y la presa, pues tienen que ser las naciones. Y riqueza repartirá a sus soldados. Esa parte tiene que ver con la forma de actuar de Roma después de una conquista a un determinado lugar. Y que esto se compara realmente a Roma papal, que vamos a hablar de eso más adelante. Esta parte dice que riqueza repartirá a sus soldados y saldrá vencedor con poca gente. Si esa frase, si ustedes recuerdan, la vimos en el verso 23. Saldrá vencedor con poca gente, porque Roma, cuando hacía el pacto, era porque tenía poca gente para poder conquistar. Pero una vez que se fortalecía y se volvían más, pues estos iban y hacían la guerra. Por eso es que sale vencedor con poca gente. Y esta característica también es algo particular del papado, porque el cuerno pequeño, noten que cómo se describe, los otros cuernos eran enormes, pero este cuerno era un cuerno pequeño. Es prácticamente algo similar a salir vencedor con poca gente. Controló el mundo desde el Vaticano con una población de 800 personas más o menos. Y eso nos estamos refiriendo en la antigüedad. Ahora imagínense lo que puede hacer hoy en día el papado. Si con esas personas logró conquistar al mundo conocido de esa época, pues ahora podría dominar al mundo entero. Ahora, ¿qué se refiere con que las riquezas eran repartidas a sus soldados? Pues la historia nos dice que cuando Roma conquistaba, esa presa y despojos era repartida entre los soldados. Es decir,
Era una característica romana que después de una conquista repartía el botín sobre los soldados de su ejército, y algo que también hizo Roma papal durante la época de las cruzadas. Él permitía que los soldados pues se quedaran con los botines que eran encontrados en el lugar donde atacaban. Así que con esto nos queda claro por qué razón el verso 23 y 24 nos dice que saldría vencedor con poca gente y por qué no iba a ser lo mismo que hicieron sus padres y los padres de sus padres. La forma de trabajo que tenían estos era a través de las mismas alianzas, y eso es una característica muy particular que nosotros estamos viendo hoy en día en el papado, que él viaja alrededor del mundo para poder estar haciendo estas alianzas, para después, como dice aquí, repartir las riquezas entre los soldados, ir por la presa y despojarlo. Así que todo esto abarca, mis hermanos, este verso 24, no solamente el tiempo de Roma imperial, sino también nos habla en un futuro sobre las características que iba a tener Roma papal. Aunque de primera instancia, mis hermanos, este pasaje específicamente nos está hablando de Roma imperial. Eso quiero que lo tengan muy en claro, porque más adelante pues ya vamos a conocer un poco sobre la Roma papal. Ahora, la última parte del texto nos dice, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Es parte del mismo verso 24, pero ¿a qué se refiere? De acuerdo a la profecía, una fortaleza representa reinos. Entonces, en este caso, cuando el texto dice que contra las fortalezas formará sus designios, se refiere a que Roma iba a formar sus designios, es decir, iba a hacer su voluntad contra las fortalezas, es decir, los otros reinos, y esto por un tiempo. Es decir, que esta obra de poder estar venciendo a sus enemigos una y otra vez solamente era un tiempo limitado, y era precisamente por un tiempo. Ahora, ¿a qué se refiere un tiempo en la profecía? Si ustedes recuerdan, cuando están estudiando Daniel, ya sea el capítulo 7, que es donde se menciona esa parte, o también en Apocalipsis se menciona, en Daniel 7 encontramos la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y hemos visto que esa palabra tiempo representa un año. Quiere decir que Roma proféticamente iba a formar sus designios contra los países, contra las naciones, por un año profético. Ahora, ¿cómo podemos iniciar este conteo? Este conteo tiene que iniciar desde el momento en que Roma llega a conquistar esos tres lugares que siempre debe de conquistar un rey del norte. En este caso, esa tercera conquista ocurrió en el año 31, que fue llamada la batalla de Axio. Fue cuando Augusto César conquista por fin a Egipto y la vuelve una provincia romana. Ese tiene que ser el punto de partida, porque a partir de aquí es cuando comienza el imperio como tal. Recuerden que los otros no eran como tales emperadores. Pompeyo era un general. Julio César era visto más bien como una especie de dictador o monarca. Y a partir del año 31, que es cuando se establece Augusto César, ahí cambia la forma de gobernar. Ahora Roma se va a llamar un imperio, o así es como se le va a conocer. Y a partir del año 31 a.C. es cuando Roma va a comenzar a formar sus designios. Y estos designios van a terminar por un tiempo. Ese tiempo acaba hasta el año 330, que fue cuando el emperador Constantino traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla. Todo esto, mis hermanos, es considerado un tiempo, que proféticamente es un año, y ya transfiriendo el año a días literales, día por año son 360 años de historia. Quiere decir que esta última parte del verso 24 nos está hablando precisamente del transcurso de tiempo entre el año 31 y el año 330. Ahora, ¿por qué iba a formar sus designios a partir de aquí hasta el 330 contra las otras naciones? Porque ustedes van a notar que a partir del 330, cuando ocurre esa división de Roma, Roma podría decirse que se parte a la mitad en Roma occidental y Roma oriental. Al suceder eso, el reino se debilita, y por ende, cuando se va a hacer las guerras, Roma pierde poder y comienza a perder contra sus adversarios. Por eso es que el tiempo que se le dio a Roma de poder hacer conquista tras conquista, pues fue de 360 años. Y a toda esta época, mis hermanos, del año 31 hasta el 330, pues fue una época de persecuciones en contra del cristianismo de parte de Roma. Pues vemos que desde que Cristo nace en la época de Augusto César y termina en la época de Tiberio César, entonces
toda esa parte fue de persecución contra los cristianos, y más aparte los siguientes emperadores que vinieron también continuaron persiguiendo al pueblo de Dios. Para más adelante, esa obra pues se la iban a dejar al papado, la obra de la persecución. Así que terminamos, hermanos, nuestro estudio en este verso 24, y en nuestro próximo estudio vamos a analizar los versículos del 25 al 28. Así que mis hermanos, cualquier pregunta que tengan sobre este estudio, pues la pueden hacer con toda confianza. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.